La ley, el derecho a saber. La creación de las primeras cajas de jubilación en 1904 de los empleados de la administración pública, en 1905 de los ferroviarios, implicó que otros sectores de trabajadores comenzaran a demandar y obtener sus fondos previsionales. Entre 1916 y 1930, durante los gobiernos de Irigoyen y de Alvear, la cobertura previsional se expandió a la mayoría de los trabajadores de los sectores públicos, bancarios, compañías de seguro. Luego, hacia fines de los años 30, se sumaron periodistas, gráficos, marinos mercantes y aeronáuticos. A pesar de su expansión gradual durante esos años, la cobertura quedó acotada a aquellas ramas de actividad que lograron crear sus cajas de jubilación. Y cuando hablo de la jubilación, hablo de la jubilación y la pensión, o de las jubilaciones y las pensiones, que en realidad están unidas por el derecho y además por el concepto. Tanto la jubilación como la pensión son dos caras de una misma moneda. Siempre ha pasado así, son dos caras de una misma moneda. Digamos, cuando hablamos de las jubilaciones y pensiones, hacemos referencia a todas aquellas leyes que de alguna manera nos permiten, a determinada altura de nuestra vida, poder jubilarnos, o en su caso poder pensionarnos. Hoy voy a hablar más específicamente de las jubilaciones, cubriendo solo un conjunto relativamente privilegiado de asalariados. A su vez, esto implicó la creación de un sistema previsional altamente fragmentado y con fuertes diferencias entre los tipos de beneficios, porcentajes de aportes, edad de retiro, financiamiento y calidad de prestaciones entre los trabajadores de distintas actividades. Las cajas de jubilación se reglan por la lógica de la capitalización individual, los aportes y contribuciones que destinaban a engrosar un fondo de financiera las prestaciones una vez efectuado el retiro del trabajador de su vida activa. Y cuando abordamos el tema de las jubilaciones o de la jubilación, digamos, nos surgen algunas preguntas. Uno podría decir, ¿por qué tiene que jubilarse la gente? ¿Por qué tiene que jubilarse? ¿Qué derecho tengo a jubilarme? ¿Y cuáles son los requisitos que debo cumplir para poder jubilarme? Y debo decir que, ¿por qué se debe jubilar la gente? En principio porque está consagrado en la Constitución Nacional. O sea, es la propia Constitución Nacional, en el artículo 14 y el 14 bis fundamentalmente, que son dos artículos muy importantes de la Constitución, yo diría de los más importantes, que consagran el trabajo por un lado y los beneficios de la seguridad social por el otro. Y dentro de ese marco, la misma Constitución dice que el Estado debe garantizar las jubilaciones y las pensiones móviles. Lo de móviles lo remarco porque llevamos una larga historia en el país de que las jubilaciones eran aumentadas conforme al humor político del momento. Y nunca hubo una ley hasta hace unos años, en que sí salió una ley que ahora fue reformada y que hay todo, una cuestión muy candente, muy caliente, muy discutida y que se está discutiendo inclusive en los propios tribunales. Se está discutiendo el tema de la movilidad jubilatoria. Reforma del sistema previsional. En 1992, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Parlamento un proyecto de reforma que, tras muchos tropiezos, fue aprobado en septiembre de 1993 e implementado en julio de 1994. En el medio, los legisladores eliminaron algunos aspectos excesivamente rígidos, como la obligatoriedad de que todos los menores de 45 años de edad pasaran al sistema privado. En el mes de octubre de 1993 se sancionó la Ley 24.241, que derogó las leyes 18.037 y 18.038 y creó como vigencia a partir del 15 de julio de 1994 el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Bueno, cuando hablamos de los requisitos, digamos, para la jubilación, están consagrados en varias leyes jubilatorias. Digamos, aparte de lo que dije antes, de la Constitución Nacional, que en realidad es un principio, es una obligación del Estado, hay varias leyes que consagran, digamos,
el derecho a jubilarnos y que especifican cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir. Digamos, en general nosotros tenemos asumido e internalizado desde hace muchos años que las mujeres al llegar a los 60 años y los hombres a los 65 tienen derecho a jubilarse. Régimen previsional público o de reparto, administrado por el Estado. Es un régimen de reparto asistido, basado en el principio de solidaridad. Consiste en la utilización de la fórmula mediante la cual se establecen los montos que necesitan recaudar el sistema, en función de las prestaciones que se deben pagar y los gastos que ellos demanden. Las sumas recaudadas por el Estado entre los trabajadores y sus empleadores constituyen parte de los fondos para el pago de las prestaciones, a lo que se suma financiación proveniente de impuestos con afectación especial al régimen previsional público. En general, este es el principio general. Mujeres a los 65 y hombres, mujeres a los 60 y hombres a los 65. Pero, digamos, hoy por hoy no es tan así. No es tan así. Nosotros recibimos muchas consultas en el estudio a diario sobre personas que están cumpliendo la edad jubilatoria, ya sea mujeres que llegan a los 60 y hombres que llegan a los 65. Y preguntan si se pueden jubilar, y en muchos casos les tenemos que decir que no se pueden jubilar. Porque además de los requisitos de la edad, que son estos 60 y 65 años, hay que tener requisitos de aportes. Por supuesto que los aportes son lo que determinan la jubilación de las personas. Alguien que ha trabajado 30 años en la fábrica militar y se jubila por derecho. Ya está, tiene los 30 años, tiene la edad, se va a jubilar. Ahora, en un país como el nuestro, donde digamos, el trabajo irregular o el trabajo negro es tan común, donde las amas de casa no tienen aportes y trabajan, o sea, todo el mundo trabaja. Es muy raro que haya gente que pase su vida sin trabajar. Bueno, ojalá haya alguno, pero yo en general no conozco gente que no trabaje. La mayoría de las personas trabajan. Las amas de casa, por ejemplo, trabajan toda la vida, o sea, no trabajan hasta los 60. A los 60 tendrán el derecho a jubilarse, pero siguen trabajando. Nuestras abuelas, nuestras madres siguen trabajando hasta muchísima más edad. Trabajé toda mi vida, gracias a la jubilación de ama de casa, pude aportar ahora, pude meterme en la moratoria y me pude jubilar. Así que gracias a Dios ahora tengo una pensión y una jubilación y no tengo que depender de mis hijos. Bueno, es una injusticia que no se pueda jubilar, porque no tienen aportes. O sea, no hay una forma de hacerlo, no tenían. Ahora hay alguna forma de hacerlo, pero no tenían. El trabajo en negro es un verdadero problema, es un flagelo, porque las personas llegan, o sea, han puesto a disposición de la nación toda su fuerza laboral durante muchísimo tiempo, y resulta cuando llegan a la edad jubilatoria, no se puede jubilar porque no tienen los aportes. Y entonces empiezan a deambular entre la ANSES y el estudio jurídico de algún abogado, y ver cómo pueden hacer, si hay alguna ley que les permite una pensión graciable. Es toda una cuestión, digamos, muy fatigosa para estas personas cuando llegan a la edad y ven que efectivamente no pueden acceder a la jubilación. Es un verdadero problema, y es un problema de Estado. Prestación Básica Universal. Tiene por finalidad brindar una prestación básica a quienes hayan alcanzado la edad de retiro y aportado el mínimo indicado por la ley. Su haber es independiente del monto de los aportes ingresados y de las remuneraciones percibidas. El pago de esta prestación se encuentra a cargo del Estado. Bueno, atendiendo esta problemática tan vigente en nuestro país, y supongo que en muchos otros países del mundo, sin ninguna duda, también lo es, salvo en unos pocos más avanzados, en general, en gran parte del mundo, los aportes jubilatorios son un problema. Los beneficios de la seguridad social son un verdadero problema. Digamos, ¿cómo puedo hacer yo para aportar? ¿Cómo puedo hacer para aportar y para saber si cuando llegue a la edad jubilatoria voy a poder jubilarme? Bueno, hay que desentrañar cada una de las leyes. Digamos,
para enfrentar este flagelo, allá por el año 2004-2005, salió una ley muy interesante que todos conocemos como la famosa jubilación de ama de casas. Fue una ley, digamos, realmente revolucionaria dentro del campo del derecho previsional, porque les permitió a todas aquellas personas que tenían la edad jubilatoria en ese momento, y se extendió durante unos años más, poder acceder a la jubilación. Y si no tenían los aportes, podían adherir a una moratoria y de su propio haber, cuando empezaban a cobrar el haber jubilatorio, se les descuenta la cuota. Hasta hoy hay gente que está pagando con la famosa jubilación de ama de casa. Y digamos, normalmente la gente habla de la jubilación de ama de casa, pero la jubilación de ama de casa como tal no existe. En realidad existe la jubilación. Fueron las amas de casa como asociación gremial las que vieron en ese momento al presidente Kirchner y le manifestaron esta problemática de no poder jubilarse, y bueno, con muy buen tino el Estado Nacional proyectó y sancionó una ley que les permitió a las amas de casa jubilarse. Pero fue extensivo a todos, no solamente a las amas de casa. O sea, hay hombres que se jubilaron por la ley de ama de casas. Bueno, efectivamente, porque fue una ley muy generosa, muy sabia y diría de un gran equilibrio, equitativa, porque vino a traer justicia para todos aquellos que no se podían jubilar. Nosotros veíamos, cariñosamente digo, los viejos y las viejas de 80, 85, 90 años. A mí me ha tocado jubilar gente de 90 años, por allá por las sierras. Yo trabajo mucho en la zona de Calamuchita, por allá por las sierras, que no tenían absolutamente nada, ningún beneficio de la seguridad social. Y esa ley del año 2005 les vino a traer justicia, porque se pudieron jubilar, pudieron acceder a los servicios sociales del PAMI. Fue una gran cosa. Uno por ahí en las ciudades no lo tiene en cuenta, pero es muy importante tener un ingreso. Hoy 8.200 pesos, bueno, 8.200 pesos es muy importante. ¿Debiera ser más? Sí, debiera ser más, pero 8.200 es muy importante, y tener además los beneficios del PAMI, que por ahí son más, por ahí son menos, hay gobiernos que los recortan, otros lo dan un poco más importante. Bueno, eso es una cuestión política, ideológica, que nosotros no nos vamos a meter en este programa. Simplemente estamos diciendo que el hecho de tener una jubilación y tener los beneficios de la obra social son muy importantes. Y nosotros lo hemos visto en aquellas épocas de gente muy grande que no los tenía. Prestación compensatoria. Tiene por finalidad reconocer los aportes efectuados al sistema previsional anterior a julio de 1994 por todos aquellos que hayan cumplido con los requisitos para obtener la PBU o Pensión Básica Universal. Su haber es una forma polinómica entre los aportes efectuados y la cantidad de años aportados. El pago de la prestación corre por cuenta del Estado. Prestación adicional por permanencia. Se abona solo a los afiliados que hayan adoptado por el régimen de reparto y sus haber guarda relación con los aportes efectuados y con la cantidad de años aportados al régimen mencionado del Sistema Integrador de Jubilaciones y Pensiones, de julio de 1994. Su pago se encuentra a cargo del Estado. Jubilación ordinaria. Esta prestación es propia del régimen de capitalización y se otorga una vez cumplido el requisito de edad mínima que la ley establece. El haber de la prestación se determina en función del saldo acumulado de la cuenta de la capitalización individual, según la modalidad del pago que seleccione el afiliado, de acuerdo al monto acumulado de su cuenta. Prestación por edad avanzada. Esta prestación requiere de menos años de aportes, pero de una mayor edad. La otorga el Estado y su monto presenta el 70% de las prestaciones básicas universal, de la prestación compensatoria, de la prestación adicional por permanencia y de la jubilación ordinaria. Para los afiliados comprendidos en el régimen de capitalización. La ley, el derecho a saber. Especializado en Derecho Previsional, jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes. Estudio Jurídico Dr. Juan Alberto Chea, abogado. Avenida Peñalosa, 1372, planta alta, al frente de tribunales. Teléfono 03571-503-618 o 03546-156-507, 11, Río Tercero.
Doctores Garbarino y Rébola. Abogados. Soluciones legales. Avenida Peñalosa 1372, primer piso, oficina 2. Teléfono 03571 155 92 948 o 155 44 459. Río Tercero. Especializada en Derecho Laboral y reclamos ante las ART, para que el trabajador haga valer sus derechos. Estudio Jurídico. Doctora Andrés Escudero, abogada. Avenida Peñalosa 1372, planta alta, frente a tribunales. Teléfonos 03571 503 618 o 03571 156 08 971. Si estás buscando un lugar donde te provea todo lo que necesitas, Doris, librería, kiosco y fotocopias. Allí en ese lugar vas a encontrar todo, absolutamente todo lo que necesitas. Librería jurídica para profesionales y estudiantes. Códigos, leyes, doctrina, manuales para estudiantes. La mejor atención. ¿Sabes dónde? En Peñalosa, frente a tribunales. Doris, librería, kiosco y fotocopias. La ley, el derecho a saber. Antes de comenzar a hablar sobre el tema que nos compete hoy, vamos a aclarar un término para poder comprender con mayor exactitud cuál es lo que se va a comentar. Para hablar de derecho al consumidor, tenemos que explicar lo que es una relación de consumo y quiénes son sus partes. En un polo encontramos al consumidor o usuario, que es aquella persona física o jurídica que adquiere un bien, ya sea a título gratuito o a título oneroso, o sea, pagando un precio por ello, con una utilidad o una finalidad de la adquisición de ese bien, para su beneficio o para el beneficio de su grupo familiar o social. En el otro polo de la relación de consumo nos encontramos con el proveedor. El proveedor es aquella persona, también puede ser física o jurídica, que provee este bien al consumidor. En las relaciones de consumo existe una desigualdad, ya que una de las partes están en una posición elevada, excesivamente poderosa para negociar con el individuo sencillamente consumidor. Como bien adelantamos al principio de este programa, vamos a estar hablando de lo que es la garantía legal en los bienes muebles no consumibles. Cuando hablamos de bienes muebles no consumibles, hacemos referencia a aquellos bienes que no se agotan con el primer uso que tienen, ¿tá? Son bienes perecederos en el tiempo. Existen dos tipos de garantía. Una es la garantía de adecuación, que es aquella garantía que existe entre lo que yo busco en un producto y lo que yo recibo en ese producto, que es el claro ejemplo de yo compro un bien o un electrodoméstico con un fin y me llega o obtengo otro bien que no se compara con las características que yo lo solicité. Y la otra garantía existente es la garantía de mantenimiento o la garantía de funcionamiento, que es la que vamos a tratar en específico el día de hoy. La garantía de funcionamiento, el plazo establecido por ley es de 6 meses para cosas nuevas y de 3 meses para cosas usadas. ¿Qué significa esto? Que durante el transcurso de 6 meses para cosas nuevas, cuando yo adquiero un producto, ya sea cualquier título, oneroso o gratuito, tengo una garantía para que ese producto funcione de manera óptima durante ese plazo. ¿Qué ocurre si no funciona durante ese plazo de la manera en que yo tengo esperado por la adquisición de este producto? Es que el proveedor, quien yo tengo en la otra punta de la relación de consumo,
satisfaga, digamos, o resuelva este inconveniente que he tenido. La garantía es un plazo mínimo el que establece la ley. Quiere decir que puede ser ampliado a mayor, pero nunca disminuido. Y toda aquella disminución que exista de la garantía se tiene considerada nula. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser considerada. Es muy común que en muchos casos, cuando uno va a adquirir un producto, le digan, tiene una garantía de 3 meses. Bueno, eso es totalmente ilegal, ya que por ley de defensa del consumidor está establecido que tiene una garantía de los productos nuevos de 6 meses. Los derechos del consumidor tienen protección constitucional y están regulados en la Ley Nacional, la Ley 24.240, sancionada en 1993, con posteriores reformas. Muchas veces cuando adquirimos bienes, esos bienes no son adquiridos en el lugar de residencia que tiene el consumidor, sino que son adquiridos en otras localidades o los que generalmente compras por internet. Entonces se genera un cuestionamiento de quién es el responsable del pago del traslado de estos bienes para que sea solucionado a través de la garantía. La responsabilidad del traslado, como también sus costos, es a cargo del proveedor. El usuario o consumidor no tiene que responder ni pagar ningún gasto extra más allá del pago del bien. La reparación del producto tiene que ser integral, o sea, tiene que ser en todo su conjunto. Tiene que estar en óptimas funciones por las cuales se lo ha comprado. No puede haber reparaciones parciales ni reparaciones que todavía mantengan un defecto. Se tiene que reparar con repuestos nuevos o usados solamente en caso de que no existan en el mercado nacional repuestos nuevos o que tengan una autorización del consumidor de que ha prestado su conformidad para que su producto sea reparado de esa manera. Una vez reparado el producto y que llega a manos del consumidor, se le tiene que hacer entrega de un certificado de reparación. En ese certificado va a constar cuáles fueron las reparaciones hechas, cuáles fueron las partes que se han reemplazado y en qué fecha se llevó el producto a la garantía y en qué fecha se devolvió el producto al consumidor. Esto último es muy importante, ya que ese tiempo en el cual el consumidor no ha podido usar su bien tiene que ser extendible a la garantía. Ejemplo, yo adquiero un electrodoméstico el cual a los 3 meses falla, lo llevo hacia la garantía se demora 1 mes en repararlo y me lo devuelven. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez pasados los 6 meses, yo voy a tener 1 mes más de garantía legal. ¿Qué sucede en casos donde la reparación no ha sido satisfactoria? La ley establece a favor del consumidor 3 opciones. La primera es devolver el producto con el reintegro del precio pagado a plaza actual. La segunda posibilidad es una quita proporcional en el precio del producto obtenido, acorde a la disminución de su valor. Esto es que si yo tengo, por ejemplo, adquiero un automóvil para consumo personal, viene con alguna falla, tiene que haber una disminución en el precio que yo pago por él, atento a que el valor del vehículo no es el mismo del cual debería ser en perfecto funcionamiento. Y la tercera opción es que se me cambie el producto que yo adquirí por uno de iguales características. Por iguales características no solo se entiende al mismo, sino a uno de mayor prestación para lo cual yo lo adquirí. Esa es una de las posibilidades que existe. Todo ello es sin perjuicio de realizar el reclamo vía judicial por los daños ocasionados por esta falta de deber de cumplimiento que tiene el proveedor con respecto a la garantía. Quedan excluidas de la reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor los servicios profesionales, universitarios y o matriculados.
En caso de elegir la opción de adquisición de un bien de similares características, el plazo de la garantía legal se reinicia. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente empieza a contar desde cero y desde el momento de la entrega yo voy a tener 6 meses de garantía para el producto. Ante el incumplimiento que tiene el proveedor de hacer efectiva esta garantía legal, usted como consumidor tiene dos posibilidades. La primera, acudir a la vía judicial a través de una demanda con todos los gastos que eso implica y con la contratación de un abogado matriculado. Erradicar una denuncia en defensa del consumidor que tiene la posibilidad de presentarla personalmente y si no a través de un abogado, en la cual se fija una fecha de audiencia en donde se presentará toda la prueba que usted ha cumplido, que ha pagado, y la empresa se constituirá y hará su descargo. En esa audiencia podrán llegar a un punto de conciliación y de no ser así, se cierra la misma y deja habilitada la vía judicial para hacer el reclamo pertinente. La ley, el derecho a saber. El contenido de la ley, el derecho a saber, tiene únicamente carácter informativo y no puede en ningún caso considerarse como asesoramiento legal integral y definitivo o de otra naturaleza, debiendo el televidente contactarse personalmente con un profesional abogado o de otra especialidad. La ley, el derecho a saber.